tardes, un programa más de Argentina Hoy, el programa que habla sobre los derechos sindicales, los derechos laborales, tus derechos, el que tenemos todo al momento de tener una relación de dependencia y que tantas luchas costaron, por los cuales se elaboraron convenios colectivos, se elaboraron estatutos profesionales en cada una de las actividades y obviamente también se regularon las paritarias para cada actividad. Hoy no podemos decir de que hay unas paritarias genuinas en este aspecto. Bueno, sobre este y otros derechos y obviamente también sobre el tema de elecciones vamos a hablar en este día miércoles, ¿sí? Para esta redacción de radio tenemos en esta mesa de redacción, la tenemos a Fabiana Yunes, quien nos acompaña como siempre. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo, muy buenas tardes a toda la audiencia. De los controles, como cada uno de los miércoles, el señor José Luis Jiménez. Acá en esta casa, en Bogado 326, les damos la bienvenida a una nueva edición de Argentina Hoy. Sí, 326, el departamento de Ciudad Capital Mendoza, capital del vino también. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Andrea Blandini nos acompaña con legisladora con mandato cumplido y obviamente su aporte político en esta mesa de redacción. Bienvenida, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los mendocinos y mendocinas. Buenas tardes a mis compañeros, que ya somos como compañeros en estas charlas que estamos teniendo los miércoles. Absolutamente. Bien. Exacto, como corresponde, en cualquier punto del país. Bien, vamos a dar apertura a algunos de los temas que vamos a tratar. En un ratito vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Tierra del Fuego, sobre el tema del paro, ¿sí? Por el tema de las medidas arancelarias llevadas adelante por el presidente de la Nación. También vamos a hablar sobre la situación y lo que fue la marcha este mediodía allí en la Plaza San Martín y algunas repercusiones que también hubieron en Buenos Aires, en referencia a la marcha de los abuelos, en defensa de su derecho, en defensa por el tema de los remedios, obviamente que no se les están entregando, que no están cumpliendo con todo lo que es el tratamiento prolongado y obviamente aquellos que tienen problemas más complejos. Vamos a dar inicio a este programa con Andrea, que habíamos hablado de tocar el tema de lo que fue este fin de semana en tema político, que hay mucho al respecto, y decinos qué pensás sobre lo que fue el viaje a Estados Unidos del gobernador Cornejo y la repercusión en minería, que obviamente hay anticipado algo. Cornejo viene paseando parejito, como primera cosa importante, porque la verdad que nadie le está diciendo nada a este gobernador. Y antes de terminar de dar un discurso, de hacer un paseíto por Mendoza se le ha convertido en un paseíto, él se va a recorrer o Europa o Estados Unidos con esta cuestión de que va a traer fondos y va a arrancar con la minería. Yo creo que Cornejo no va a arrancar con la minería, que él va y hace todo ese lobby afuera, haciéndonos creer que lo puede hacer. Tiene una provincia muy complicada, y que después de estas últimas elecciones aún más complicado una toma de decisión. En esa línea es que yo podría opinar sobre la minería. Cornejo va a pasear, viene acá y le promete a algunos empresarios, como esto también de la obra pública con plata de Portezuelo del Viento, es otra. Yo les voy a decir y les voy a pedir a los mendocinos y a las mendocinas que intenten tener sensaciones de lo que escuchan de los quienes hoy hacen y conducen los destinos de la provincia. Digo, en lo que hizo con esto de usar plata del Portezuelo del Viento, que no terminás de saber qué es lo que va a hacer, si es que va a ser toda la ruta 7 hacia Chile doble vía, si va a ser pedacitos, si va a terminar con los puentes, es decirle a los empresarios de Mendoza que no tienen ninguna obra pública. Yo les puedo decir que yo sé cómo se hace en miniatura una obra pública en la provincia, porque la he hecho y la he entregado a la provincia y se la entregué a Cornejo. Podrá criticar, podrá decir que uno no sabe, podrá decir que son opiniones, porque viste que hay un meme, claro. Opiniones, burlescamente son opiniones. Bueno, no son opiniones. Yo le he entregado a Cornejo obra pública y la Argentina en sí se mueve con la obra pública. Él agarrado y les ha dicho a los empresarios que tenemos en esta provincia, que por ahí podemos decir nombres o no importa tampoco, porque pobre empresario, digo, también pobre gente
que va a terminar cerrando cualquier... Es que hoy no es redituable ninguna empresa. Hoy no te da plata ninguna empresa, y menos la obra pública, porque la nación no la financia y la provincia tendrá unos cuantos dólares guardados, pero en un sistema parado termina siendo la nada misma. Entonces les promete, miren muchachos, les voy a dar una platita, mientras tanto aguantemos, no me dejen acá en la mitad. Eso es lo que está diciendo Cornejo. Lo puede decir de mejor manera, yo lo estoy traduciendo para que la gente lo entienda. Le está diciendo a esas empresas, lo mismo está haciendo con la minería. Él con la minería, vamos Cornejo, hacé minería, dale, largate y hacé minería. A ver a dónde llega, a ver hasta dónde llega la paciencia de los mendocinos y de las mendocinas, que es en realidad lo que está pasando. En este aspecto hay dos puntos que me gustaría agregar. Uno es la opinión de un ciudadano de Uspallata, que ellos apuntan, digamos, están en contra de la minería, están a favor del agua, están a favor del río Mendoza, pero que finalmente van a terminar trabajando para la minera porque no tienen trabajo. Y este es un choque con la realidad que obviamente, digamos, de alguna forma apunta Cornejo a suavizar esta situación de desempleo. Y lo que pasa es que se intenta decirle a la gente, bueno, quieren que la gente diga, bueno, es que como no hay trabajo y como no hay posibilidades, y bueno, trabajemos en la minería. Salió una nota hace unos poquitos días atrás, que si no creo que si no fue ayer, donde hablaban que el sueldo base, como diciendo, a ver, vamos a la administración pública, el celador, el enfermero, es la base de nuestros escalafones públicos. Dice, el sueldo es de 1 millón de pesos. ¿Es mucha plata 1 millón de pesos? Yo les pregunto, como compañeros que estamos acá, en esta mesa donde hablamos y discutimos cositas y qué sé yo qué, ¿es mucha plata 1 millón de pesos? No, no es mucha plata, pero tampoco, Andrea, es el sueldo de hoy de un empleado público. O sea, ni de un celador, dista muchísimo de eso, ni siquiera de un enfermero, lamentablemente. Me encantaría que lo fuera, pero te puedo asegurar que no. Bueno, él dice que esas personas que van a ir a trabajar a las altas cumbres, que va a ir a poner todo el cuerpo, que va a hacer todo lo que tiene que hacer, va a ganar el picapiedra. El picapiedra va a ganar 1 millón de pesos. Bien. Yo decía, bueno, fantástico. Digámosle a la gente que va a ganar 10 millones. Claro. Yo digo o 10 5 millones. al menos, ¿no? 5, como para pagar el soñar. riesgo que corren Dice en un puesto minero, ¿no? Él dice 1 millón. Digo, o yo estoy loca, o yo leo mal, o hay algo que no está bien. Y no está bien. Lo que está haciendo Cornejo es dilatar la cosa, ver cómo se disfraza, no sé de qué, porque ya se disfrazó de radical, se disfrazó de kirchnerista. Yo estaba en la Plaza Godoy Cruz cuando entró a Néstor Kirchner, persona a la que yo sigo queriendo, porque me parecía inteligente, estratega, amoroso. Ese hombre tenía muchas cualidades. Ahora se yo va a lo disfrazar vi. de mileísta. Ahora se va a disfrazar de milista. Vamos a ver, digo, payasito es poco, ¿me entendés? O sea, y ahí no hay un medio, salvo a los que estamos por fuera de ese juego mediático, que le diga, para, vos pasaste por todo. Porque yo te puedo asegurar, Fabi, y yo te puedo asegurar, que yo voy a una radio hoy y me van a decir, ay sí, pero usted pasó por tal partido, por tal otro, por tal otro, por tal otro. ¿Y qué ha hecho? Y a Cornejo no le dicen nada. A Cornejo no le dicen nada. Yo los vi entrar, es más, cuando le entregaron la remera del Tomba, también lo vi. O sea, vi con mis propios ojos ese acuerdo. Ahora lo puede hacer con Milei sin ningún problema, señor. Cosa que le va a traer muchas consecuencias. Yo te cuento que también fui testigo de la situación de las distintas banderas políticas que tuvo Cornejo cuando hizo el lanzamiento justamente con Néstor Kirchner, ahí en el salón de la calle Rioja y San Luis. Hicieron el anunciamiento de lo que iba a ser la próxima fórmula presidencial, ¿no? Y después me lo encuentro en San Juan cuando Néstor Kirchner va a dar la noticia de que iban a poner en marcha la obra del estadio de San Juan, que va él como presidente, Cristina como su esposa, primera dama, y él ahí en ese escenario da a conocer de que iba a ser el primer damo presidencial que iba a tener la República Argentina. Así que, bueno, esto es lo que vamos
siendo testigo de las distintas situaciones que tienen los políticos de hoy, por un lado. Bueno, Pero... tan de hoy no es porque tampoco es un... No, está bien. No, porque pero tampoco, por ahí caemos en ese juego. Tampoco nosotros no podemos decir de ayer como si fuera hace mucho tiempo, sino también nosotros, ¿dónde estamos? No, yo me hago cargo de mis tiempos. Yo me hago cargo de mis tiempos. De los cuales todos los redisfruto. Aviso, que yo los redisfruto. Pero acá no somos ningunos nenes, ninguno de los que estamos acá. Bien, y volviendo un poquito al tema de hoy, vemos esto justamente, este lineamiento con el resultado de las elecciones de este último domingo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual sale como ganador Adorni. Nos encontramos con que las diferencias no es tanta la victoria que puede darse el presidente en referencia a Adorni, porque la diferencia cada vez se achica menos. Primero había una diferencia el domingo a la noche y ayer hay otra diferencia, un 2%, con el segundo lugar. Sí, que además le hace sumar bancas al peronismo, ¿no? Correcto. Lo primero que hay que decir objetivamente de esto es que el 50% de la población de Cava no fue a votar. Claro, sí. Y eso es un mal pronóstico. Es como cuando a nosotros nos dicen que está por llegar el frente frío y que va a nevar y que posiblemente van a cerrar el paso a Chile. Es exactamente lo mismo. No es buen pronóstico para lo que se viene que haya un 50% de gente que se quedó en su casa y que no fue, y más la gente de Cava. No estamos hablando del cono urbano, no estamos hablando de los sectores más desfavorecidos, no estamos hablando de Cava. No fue a votar, es decir, que esa gente está enojada con el PRO, como primera cosa, muy enojada con el PRO, porque perdió el PRO ahí. Sí, claro. Después sigue Adorni, porque sigue Adorni, que es el esquema de eso. Ellos podrán decir que se repartieron la mitad de una torta a la que le tocó un cuartito a cada uno o un pedacito menos de ese cuartito a esas tres fuerzas, que es donde se está disputando eso. Donde de ese lugar queda un 27%, 28% en Santoro. Que Santoro tampoco es un nene en este juego. Es una persona que viene construyendo desde hace mucho tiempo en el radicalismo más puro que podemos ir visualizando en estos últimos tiempos. Totalmente de acuerdo. Ha jugado sí con la fuerza política, y sí, el radicalismo no puede jugar en la derecha. Y no. Alfonsín no debería, jugaría, al menos. Claro, Alfonsín no jugaría en la derecha. Algunos radicales los ha visto jugar en la derecha. No jugaría en la derecha. No jugaría ahí. Esa es la verdad. Sí. Vamos a seguir hablando de este tema porque tenemos que ir a un corte, como los tiempos en radio son bastante exigidos. Entonces vamos al corte, pero ya volvemos con más Argentina hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y obviamente estamos haciendo el análisis de lo que fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las elecciones, estos resultados, que no es tanta victoria para Adorni o para el presidente. Tenemos que hacer el análisis, ¿no es cierto?, más profundo, en el cual vemos que un peronismo que ha crecido de la mano de Santoro, y un PRO que hoy está en cuarto lugar. Yo cuando miro eso, y para decírselos a quienes nos escuchan, esto es porque nosotros no podemos dejar de decir que Milei es el fruto de una estrategia del PRO y que dijo, de alguna manera, en sus reuniones íntimas, pongamos a este personaje para terminar con el kirchnerismo. Buscaron un personaje fundamentalista y ese fundamentalista se ha convertido en un monstruo que los ha empezado a comer de la cola hacia adentro, hasta que termine de comérselo. Por eso le dice, queremos pintar todo el país de violeta. Sí. Ahora depende de todos los argentinos que eso no suceda, porque Milei no solamente es lo que vemos, sino que es un monstruo que no tiene límite. No tiene límite, permite hoy una reforma de cambios de trabajos esenciales para que
menos grupos puedan hacer paro, permite compras de armas en 3 minutos por internet. Eso es gravísimo. Ante el 50% de población que no fue a votar en Cava, compran armas. Él agarra y se va. ¿Qué va a terminar con la Argentina? No va a ser el 2001-2002 en este juego. No va a ser peor. Y creo que en eso, bueno, ahí hay un factor, bueno, convocarlo a Santoro también a que siga, no solamente a asumir el 9 de diciembre, sino que hoy ya siga caminando Cava y siga hablando y vaya y hable con ese 50% que no votó, porque necesitamos que ese 50% lo empiece a legitimar y empiece a sentir confianza y cariño hacia ese dirigente para que aseguremos espacios como fuerzas populares de centro izquierda, digo, todo eso tiene que caminar junto para que esta avanzada tan terrorífica que estamos viendo no avance. Porque si nosotros no levantamos los anticuerpos, esto va a ser un virus que no nos va a permitir poder salir de... Yo hoy salí de mi trabajo y había un ser humano comiendo en un tarro de basura un pedazo de lechuga, Fabián. No sabía si caminaba, si le ofrecía comida o qué hacer, porque duele mucho ver a un mendocino en esa situación. Pero claro que sí. Y eso podemos ir llevándolo de a poquito hacia la provincia de Mendoza, que creo que es donde por ahí deberíamos terminar analizando. Nosotros vamos a tener elecciones el 26 del 10, nacionales. Cornejo no termina de definir si va a llamar a elecciones el 26 del 10 o si va a llamar a elecciones en marzo del año que viene, especulando absolutamente. ¿Por qué especula Cornejo? Bien. ¿Por qué especula Cornejo? Hoy o esta mañana, a primera hora de la mañana, salió la resolución donde convoca las elecciones para el 26 de octubre. Y dice que, en teoría, es lo que dice, que ha enviado el proyecto de resolución o el proyecto a la legislatura para que, digamos, se anulen las PASO. Sí, bueno, esa es una cuestión que ya la tiene como muy definida de que no hayan paso. Pero él va a especular hasta el último minuto. ¿Por qué? Porque tampoco Cornejo es sonso y sabe perfectamente que como Milei es un monstruo, esto hoy puede darle de ganador o puede darle de perdedor, como le pasó al PRO. Son segundos en ese juego, en ese como laberinto en que se ha metido la política, donde capaz que se encuentra, o sea, viste cuando das vuelta en el laberinto y vos no salís y te encontrás con el mismo y te encontrás con el mismo, eso es lo que está pasando. Digo, es complejo, difícil de entender, pero la gente no puede perder el norte y entender que si Milei avanza con la lógica que está avanzando, va a ser muy difícil retroceder, porque no sé dónde nos vamos a encontrar todos los que quedemos sin nada. ¿A dónde? Bien. ¿Cómo le hacemos? En este aspecto podemos decirlo, podemos aventurar una imagen creativa. ¿Se pintará de violeta Cornejo en estas próximas elecciones? ¿Jugará, digamos, como vos lo mantenías hace unos minutos, directamente como aliado del presidente de la Nación? Y en ese contexto, ¿qué hará el radicalismo acá en Mendoza? Le está pidiendo demasiado. Acá, claro, ¿no? Karina Milei le está pidiendo demasiado y Cornejo no está acostumbrado a hacer esas cosas. Le está pidiendo más del 25% de las listas, justamente por los resultados de Cava, o sea, bien, donde Petri toma un protagonismo muy importante. Yo le diría a Tadeo Salazar, que se dedica a hacer consejos de defensoría de docentes, que es toda una mentira, se dedique a pensar un poquito que lo que se le viene hacia adelante es Petri protegido por Bullrich y por Milei como candidato a gobernador 2027. No es Tadeo Salazar, no es Ulpiano Suárez. Totalmente. No, sí. Y vuelvo a repetir lo que dije en la otra. Una cosa es hacer un acuerdo con el peronismo y otra cosa es hacer un acuerdo con anarcas capitalistas como estos, que la verdad que yo cada día, todas las mañanas me sorprende. Sí, la Me verdad. sorprende. No justamente para lo grato, ¿no? No, al contrario. Hoy, todo lo contrario.
hoy escuchaba al presidente cuando decía, cuando tomaba este video hecho por la inteligencia artificial de Macri, cuando decía que es una cuestión de libertad de prensa. O sea, no le han explicado a este buen señor qué es libertad de prensa y qué es delito en este país. O sea, acá tenemos una diferencia grande. El presidente, eso es lo grave, ¿no? No lo está diciendo Juan de los Palotes, es el presidente, el que dice no pasa nada, si yo tomo tu voz, tu cara, te hago un video y te digo que mañana, no sé, si te ocurre... Que es un chiste. No, que es un chiste, pero que además está dentro de las reglas del juego porque Sí. es libertad de expresión. Sí. O sea, no le han explicado los conceptos de qué es lo que es libertad de expresión. Sí, Lejos de lo que realmente está sucediendo. Yo lo Una escuché locura, ¿no? textual y dijo, Macri no entiende de los chistes de las redes, Ujú. de las nuevas formas de comunicación, y va a tener que aprender porque está viejo. Como aparte, si él fuese un nene, Claro. él no es un nene tampoco. Sí, Sí, un un hombre- poco más joven que Macri, pero de todas maneras nadie... ¿qué tiene que ver con la No, no, edad? eso- ¿Qué tiene que ver con la edad? Hay gente de muy avanzada edad que se maneja perfectamente por las redes. ¿Por qué estigmatizar a la gente mayor como que no puede manejar redes? No. Además, lo que le está además, haciendo los jubilados, justamente, Claro. es eso. De considerar que ya están muertos, que no sirven, Son que hay que viejos descartarlos. Claro. Claro. Vos seguilo en la lógica y todo es hasta coherente en esas cosas. Y no, perdón, sirve. Andrea, pero no le Y puedo ver sirve. coherencia en No, ningún aspecto. bueno, pero es que disculpame. la línea, a eso me refiero, la línea que él sigue es una línea de Sí, te decir, entiendo, te matemos entiendo. a los viejos, Sí, te entiendo. vos sos un viejo, vos no servís, vos sos descartable, vos maestro no estás haciendo nada, tenés que pasar a trabajar hasta los 70 años, vos, entonces todo llevado a un signo peso, digo, Claro. cosa que yo no sé hasta cuándo lo va a resistir la Argentina. Ahora sí tengo claro que el 50% que no fue a votar porque está enojado y eso nos va a traer problemas. Y yo le preguntaría a Cornejo que en este juego que está haciendo de especulación, ¿qué va a hacer si en lugar de tener el 70%, en la última elección estuvo entre el 74 y el 80% de votantes, Sí. solamente le va el 50% que obliga a ir a votar? Porque no nos olvidemos también que en esta provincia, este fin de semana, la vicegobernadora pagó con bolsas de mercadería. Pagó con bolsas de mercadería Ahí para quería votar. ir. Tenemos el último minuto y quería tocar el tema Eve Casado, justamente, no solamente con el acto que hace o el evento que hace en Guaymallén, sino además porque ahora, digamos, ella está, en teoría, está afiliada a la Libertad Alianza, Libertad Avanza, perdón, se me perdí unas palabras, pero Correa Llanos ha salido a desmentirla totalmente de que no está afiliada, no es afiliada a la Libertad Avanza, entonces hoy nos encontramos con esta incertidumbre, ¿no? Para toda la sociedad mendocina. Es que, mira, lo que más le criticaron al kirchnerismo, que fue esto de ser súbdito y qué sé yo qué y no sé cuánto, es lo que más practican. Eve Casado cree, pobrecita, cree que con ir a darle un besito a Milei y decirle que ella es mileísta y que a su vez ama a Bullrich y Bullrich ella ya es de la Libertad Avanza. La señora no sabe que tiene que afiliarse al partido. Correcto. No, o sea, Facundo Correa Llanos es verdad. Y cuando escuchan realmente a Mercedes Llanos, que es la base con la que Milei ganó en esta provincia, que fue el PD, vamos a ver, Cornejo, cómo haces para convencer a todos los llanos, como históricos PD de esta provincia, que no le vas a dar los primeros cargos en la Cámara de Diputados y Senadores, que no le vas a dar los cargos nacionales, que yo quiero ver esa película. Esa película es muy interesante para que nuestro querido peronismo y en particular el Partido Justicialista, vámonos directamente hacia el centro de Anabel Fernández Sagasti, que dice, depende en realidad del peronismo, el peronismo ya lo dijo, no está en ese ping-pong que ella está haciendo, ni que Félix está haciendo. Digo, eso es importante destacar. Digo, que veamos esa película para que podamos de verdad hacer las listas que van a enfrentar la legislatura en la provincia de Mendoza y la legislatura, el Congreso en la Nación. Y eso es muy importante que nosotros lo acompañemos estos procesos y exijamos
que sea el peronismo y no personería jurídica. Tenemos que ir a un corte porque también nos queda un tema, pero no sé cómo están tus tiempos mientras lo analizás. Vamos al corte, pero ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy en esta mesa de redacción de radio integrada por Fabiana Yunes y Andrea Blandini y quien les habla Rodolfo Torti. Obviamente estamos tocando los temas de la coyuntura política más álgidos de este fin de semana en la provincia de Mendoza y a nivel nacional también. Obviamente en este bloque vamos a hablar sobre un poco, salimos del tema de Eve Casado, lo cual queda un poquito todavía para hablar, pero también queremos introducir en este aspecto el rol del peronismo en la provincia de Mendoza, este 31 de mayo, ¿sí? Y ¿vamos a interna? ¿No vamos a interna? Es algo que todavía no se ha definido y que hay muchas conversaciones, mucho pasillo de radio, como le digo yo. Entonces, queremos hacer un análisis para que nuestra audiencia esté al tanto de lo que hoy está sucediendo. Sí, lo primero que hay que decir ahí es que si hay interna, no va a ser interna del peronismo, sino interna del justicialismo como partido. Ustedes recuerden que en el 2008 fue la última elección de Partido Justicialista Lista 2, cuando fue Jaque como gobernador, ¿se acuerdan? Sí. Digo, ahí no hubieron ni alianzas, ni partidos pequeños armando un frente, ni nada que se le pareciera. Fue el Partido Justicialista con sus afiliados en una interna. Hacia lo que nos encaminamos es a una cosa similar con quizás dos grupos enfrentados. Una parte más ortodoxa, como justicialistas más puros, con la cámpora quizás, o con una lista de unidad que se definirá en el Congreso. Digo, este ping-pong al que están jugando entre los intendentes, digo que son esos los espacios, los intendentes y la cámpora. Vos querés agregar el peronismo ahí no juega el Partido Justicialista, que después le propone al peronismo armar un frente, y ahí te aparecen los diferentes partidos que pueden firmar ese frente, donde también se hacen nuevos congresos o nuevas reuniones donde se admiten los extrapartidarios o no, y bueno, y todo este juego para llegar a una lista allá cerca de octubre o quizás marzo, con el que está totalmente autorizado el gobernador a hacerlo a nivel provincial, porque son legislativas, no son ejecutivas y legislativas. Yo, como algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, si el justicialismo no hace un profundo camino de reflexión, sinceramiento, reconciliación y reconstrucción, va a ser muy difícil. Digo, esos pasos, y lo digo ciertamente, si no nos decimos las verdades, que es sincerarnos. Mirá Anabel, mirá Félix, mirá cada uno de los territoriales, no somos capaces de decirnos sinceramente las cosas, va a ser difícil que nos perdonemos. Para que después que nos perdonemos vamos a poder reconstruir. Y en el reconstruir vamos a poder salir a decirle al peronismo de la provincia de Mendoza, que es mucho el peronismo de Mendoza. Dicen que Mendoza no es peronista. Eso es mentira. Mendoza es peronista. Y es una verdad filosófica del propio peronismo. Digo, es peronista todo aquel que haga feliz al pueblo. Y el pueblo sea feliz. Entonces, en ese juego amoroso, en ese juego es donde se produce las grandes transformaciones. Y eso nadie lo puede negar. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? Y esa es la razón de la vida. Y eso era lo que buscaba Perón cuando hacía peronismo. Eso buscaba. Pero esas son las vacaciones, esas son los aguinaldos, esos son el salario mínimo vital y móvil, eso es la producción, esa es la industria, hacer feliz. ¿Dónde? Esto no tiene, Mendoza no tiene industria, la industria vitivinícola está deteriorada, la industria del turismo está deteriorada, digo, manso desastre tiene la provincia. Perdón, pero tiene manso desastre. Y hacen una propaganda diciendo manso turismo.
Fuimos a recorrer Potrerillos este fin de semana y estaban los negocios cerrados, literal, cerrados. ¿Para qué vamos a abrir si no hay nadie? Los alquileres temporarios cerrados, no había nadie. Manso abandono. Ruta mansamente hecha un desastre. Cero negocio abierto. Digo, esto es un desastre, manso desastre. A esto tenemos que agregar justamente la situación, la precariedad en el tema de salud. Ah, bueno. Bueno, Fabiana, toda tuya el micrófono en tema salud. Yo no quiero ni hablar del tema salud. Desastroso, con cierres de centros de salud, con una salud pública absolutamente deteriorada, sin insumos, sin turnos. Hoy te enfermas y que Dios te abandone, porque que la salud ya te abandonó. Así que si Dios te abandona, está frito. Que Dios te proteja, quise decir, porque la salud pública te abandonó. O sea, no tenés forma hoy de acceder a un turno en ningún hospital, ni hablar, ni siquiera, digo, en los hospitales, a ver, en el central, en los mayores. Si sos de OSEP, estás tan abandonado como la salud pública. Imposible hoy de enfermarte y acceder a un turno. Desastre es lo que estamos teniendo y siguen avanzando. O sea, esto es lo peor, que no paran. Ellos siguen avanzando en esta cuestión de, en mi criterio, no sé si comparte, ir hacia una salud privada, absolutamente privada. Si no, no se puede entender. Por supuesto que ese es el objetivo. Achicamiento del Estado, mayor cuestiones en todos los sentidos de privado, pero el tema, si nadie dice que no está en los privados, yo no digo que no está en los privados, al contrario, que está en los privados, pero es que no hay plata. No hay plata para que cuando él pide que la gente saque la plata que tiene ahorrada abajo del colchón, caraduramente, es lo mismo que el 2001 cuando tomaron las cajas de ahorro de la gente. O sea, lo único que están es advirtiendo de que necesitan que la gente saque esa plata y la ponga a circular porque no hay plata. Y un presidente que te dice que no importa de dónde vino, además, ¿no? Esa plata. Bueno, eso es gravísimo. Además, ¿no? Imagínate, o sea, blanqueo del narcotráfico. Claro. Pero vos ponele, te están diciendo que saques la plata que tenés ahorrada. ¿Por qué te crees que Cornejo va a tocar la cajita de Portezuelo? Porque le gusta. No, si con los intereses que le da esa cantidad de dólares que tiene, le basta para seguir haciendo política, que es para eso que la quiere a la plata. La tiene que sacar porque no hay plata. Y si no hay plata para mover, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hacen las políticas populares? Distribuir la plata y decir, bueno, vaya para la construcción, vaya para la producción, vaya para el turismo, vaya para la salud, vaya para la educación. Y en esa revolución de plata se genera plata. Claro. Bueno, Edo están secando la plata. Hay una noticia de hoy que ha caído la economía 1,8%. Eso lo pones en número de personas, es desocupación, es hambre, es enfermedad, Claro. Y también me dicen, y sí, pero la gente no dice nada. Los pueblos, cuando suceden estas cosas, se deprimen y se encierran y se quedan adentro de sus casas, protegiéndose de ese monstruo que es hoy esta política que nos está destruyendo a todos y a todas de diferentes maneras. La única forma de que nosotros podamos salir, y el internauta, digo, fue claro, la única forma que vamos a atacar a este virus es juntándonos, hablando, dándonos la mano con ese que está buscando basura, con el otro que tiene frío, con la maestra que ya trabaja doble turno y eso no le alcanza, al médico con que hacer 20 cuadras no le alcanza, al otro. Es de la única manera que vamos a salir de esta situación, porque de verdad que estamos mal, no queremos verlo, cuesta mucho verlo, a los pueblos les cuesta mucho. Cuando yo trabajaba socialmente en el 2001-2002, yo iba a buscar a mis compañeras y les decía, chica, vamos a buscar mercadería, que nuestros niños no tienen que comer, no me quiero levantar, sí, levántate, vamos. Y eso construyó un sueño que terminó haciendo 28 casas en Godoy Cruz. ¿Por qué? Porque no solamente fui yo la que fue a buscarlo, fueron muchos otros más que fuimos a buscarlo, y también hubo un presidente que yo toda mi vida voy a recordar su abrazo, porque si había alguien que abrazaba y era muy grande, era Néstor Kirchner. En ese abrazo, él creó fuentes de trabajo, él
el Ministerio de Infraestructura de la Nación, que ahora está cerrado, me dijeron, los trabajadores sociales de ese lugar, me dijeron, mire señora, le vamos a dar las primeras 10 casas, que se las llevé a Cornejo esas primeras 10 casas, y él firmó el acuerdo. Me dijeron, mire señora, en este lugar no puede trabajar nadie que tenga trabajo. Vaya y busque hombres y mujeres, jóvenes y de mediana edad, que estén tiradas en la calle, les enseña a trabajar y construye esas casas. Y eso hice. Eso construyó un sueño, ¿me entendés? Hoy eso está devastado. Y con la posibilidad de que caigan en depresión. Están en depresión, porque cuando se empiezan a encerrar, como está pasando, ese 50% que se quedó encerrado en Cava, tiene que salir a buscarse y a encontrarse. Bien, llegamos al final, estamos sobre el final de este bloque y yo no quiero irme sin decir lo siguiente. Al peronismo, al PJ, a los compañeros, las compañeras, los invito a que reaccionemos, a que activemos, porque hoy día estamos en silencio. Hoy estamos en silencio, no estamos generando nada y hay una realidad que el pueblo hoy los necesita. Hoy el pueblo necesita, está pasando necesidades, tiene necesidades básicas insatisfechas. Esta es la realidad. Nos tenemos que ir a un corte. Andrea, gracias por venir, por estar. Así que bueno, estaremos en contacto. Gracias a usted. Vamos al corte, ya volvemos. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y esta vez vamos a hablar sobre los derechos sindicales, los derechos de los trabajadores, las trabajadoras. Obviamente Milei nos tiene acostumbrado, o no, desde su famoso proyecto de ley bases y que después se constituyera en ley. Hoy tenemos también en la puerta el tema de la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria. ¿A dónde voy con esto? Que tenemos en la puerta para discutir en el Congreso de la Nación estos tres temas tan fundamentales, tan importantes para todos, los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, porque en el medio también está el tema del aumento de los jubilados. Entonces, lo que te quiero contar es algo aún más grave. ¿Por qué te digo esto? Porque obviamente están intentando sacar por decreto o prohibir o de alguna forma limitar la libertad sindical en cuanto al ejercicio de las medidas de acción directa. Exactamente. ¿Nos querés leer algunas de las noticias al respecto? Sí, claro. Milei aniquiló por decreto el derecho a huelga de los trabajadores. El gobierno nacional amplió el listado de actividades de servicio esencial y trascendental y prácticamente abortó la posibilidad de paro en una importante cantidad de sectores. El gobierno de Javier Milei aplicó un fuerte golpe al derecho a huelga de los trabajadores con una importante ampliación de las actividades consideradas esenciales y la instauración de la nueva figura de servicios trascendentales. Lo hizo a través del decreto de necesidad de urgencia, por el cual desreguló la Marina Mercante Nacional. La gestión libertaria aprovechó la presentación del nuevo régimen de navegación para incluir por la venta un artículo que amplía los servicios esenciales y prácticamente prohíbe realizar huelgas en sectores claves. Todo quedó incluido en el artículo 3 del decreto 340/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que sustituye el artículo 24 de la Ley 25.877 de ordenamiento del régimen laboral. Artículo 24. Los conflictos colectivos que pudieran afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos. Para los servicios esenciales se deberá garantizar un 75% de la prestación, mientras que para las actividades englobadas en la nueva figura de servicios de importancia trascendental deberán garantizarse un 50% de las prestaciones. Según el nuevo decreto, se consideran servicios esenciales en sentido estricto las siguientes actividades. A. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos. B. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica. C. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo Internet y comunicaciones satelitales.
D. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dagrado, amarre, estiva, desestiva, remolque de buques y todos los servicios portuarios. E. Los servicios aduaneros y migratorios y demás vinculados al comercio exterior. F. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial. Y G. Transporte marítimo y fluvial de personas y o mercaderías y o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin. Se considerarán actividades de importancia trascendental las siguientes: producción de medicamentos o insumos hospitalarios, el transporte terrestre y subterráneo de personas y mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin, los servicios de radio y televisión, así que si pensabas hacer huelga, Torti, estás frito, las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera, la industria alimenticia en toda su cadena de valor, la producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor. G. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico. Y H. La producción de bienes o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación. O sea, absolutamente todo, digamos. Bien, sí, toda la actividad, obviamente, en la República Argentina, en el territorio de la República Argentina. Obviamente, acá tiene que haber una respuesta de parte del Congreso. Imaginaría que sí, ¿no? No he visto repercusiones en ese sentido. Tampoco. Pero sí he tenido repercusiones desde la CGT y te voy a contar un poquito, sale en el ámbito financiero del día de la fecha. Estamos hablando de la CGT a nivel nacional, no estamos hablando de la CGT Mendoza. Y justo se me salió la noticia, ¿podés creer vos? Acá está. La CGT criticó el decreto del gobierno que limita la huelga. Así lo establece. Intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo. Calificó obviamente, como suele suceder, los detalles técnicos. La Central Obrera denunció en un comunicado que el gobierno intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo. Calificó de pretexto el objetivo de declarar servicio esencial la actividad de la Marina Mercante Nacional y afirmó que no tiene ningún criterio, solo eliminar este instrumento de lucha del movimiento obrero. Obviamente de esta forma también va a limitar la acción de parte de todos los sindicatos en el territorio argentino. Claro. Ante esta medida, la CGT anticipó que no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada. Bien, ojalá que entonces sea como promete, ¿no? A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer después de esto? ¿Qué va a ir a hacer la CGT? Bien, no descartó ninguna medida de fuerza para defender el derecho a huelga, dará todas las batallas que tenga que dar, sea en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el gobierno nacional. Y acá nos muestra lo que ha sido el comunicado del Consejo Directivo Nacional. El Gobierno Nacional, a través del decreto 340/2025, titulado Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, inventa suprimir el derecho a huelga de la Argentina de un plumazo y sin debate de análisis previo, bajo el pretexto de declarar como servicio esencial el transporte marítimo de personas y o productos. El Poder Ejecutivo amplía esta categoría incluyendo un sinfín de sectores sin otro criterio que el de restringir el derecho a huelga. En la práctica, esta decisión equivale a hacer cenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadoras y trabajadores. La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un gobierno que pretende borrar una vez más los derechos que tanto costó conquistar y defender. El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el gobierno nacional.
Así que el gobierno así limitó el decreto, el derecho a huelga y amplió las actividades esenciales. Y acá hay que hacer el otro análisis, obviamente, lo pertinente. Primero, los sectores o las actividades que tienen un mayor desarrollo en cuanto al tema laboral, paritario, como es por ejemplo el sector de comercio, como es el sector de bancario, como hay otros sectores, la UOM, ¿no es cierto?, que hoy han sido tan afectados por el gobierno de Milei. Y hoy tendrían que salir a poner los pies en tierra, las barbitas en remojo y empezar a accionar. Obviamente por aquellos que llegaron a tribunales, no a tribunales por un lado, pero también como el caso de Recalde, pero también para aquellos que llegaron al Congreso de la Nación desde la fila sindical. Totalmente, ¿no? Esas voces, ¿dónde están? ¿Se las escuchan? Le acabo de decir, le acabo de poner, digamos, la pelota en la cancha. Sí. Estamos esperando las repercusiones de parte de estos dirigentes que llegaron al Congreso justamente desde este sector. Y de todo el sector del peronismo, que es realmente el que conquistó estos derechos de los que hoy gozamos, todos los trabajadores. También, no los saquemos de contexto. Pero además, fundamentalmente porque son los que cobran los aguinaldos, cobran las vacaciones pagas, ¿no? Entonces son los primeros beneficiados, más aquellos que están dentro del Congreso de la Nación. Sí, absolutamente. Y por una cuestión de ética, de honorabilidad, tienen que estar dando la batalla en este momento. Absolutamente de acuerdo. Me parece que los trabajadores también tenemos responsabilidad en esto. También. Porque durante cuánto tiempo le dijimos que sí a todo. A todas los avances que han hecho este gobierno y los anteriores en cuanto a lo que es el derecho de los trabajadores. Sí, con el tema de que el populismo, ¿no? Con esto, no los cortes de calle, que son populismos, que son populares, estas cosas. Con este versito estamos aniquilando los derechos que tenemos los trabajadores ya adquiridos hace mucho tiempo y que nos costó sangre, ¿no? Sangre. Justamente, yo me voy a remitir un poco en la historia, a la década del 90, cuando se privatizaron las empresas y existió el compromiso de quienes eran autoridades en aquel entonces de que se iban a generar nuevas fuentes de trabajo, lo cual no pasó. Esta es una forma también de negarse a la defensa de los derechos, pero también se le generó algunas herramientas impositivas o herramientas para tener un mejor nivel de pago de todo lo que era impuesto para las grandes empresas. Por ejemplo, el decreto del año 94 en referencia a los aportes previsionales y contribuciones previsionales de parte responsabilidad de las empresas, que aquellas que contrataran personal nuevo tendrían una contribución con un descuento del 100% algunas, del 50%. 100% al principio del primer semestre, el segundo semestre del 50% y así durante 2 años. Pero no generó la misma cantidad de puestos de trabajo que fueron eliminadas a través de la privatización. No, claro. ¿No es cierto? Bien. Pero ¿cuántas son las empresas que se acogieron a este beneficio? ¿Cuánta fue la plata que ahorraron? Bueno, eso siguió a través de los años con un descuento del 25%, que hasta el día de hoy sigue en el formulario 931 en las contribuciones patronales. Sí. En cuanto a los aportes jubilatorios, las contribuciones que debía pagar el patrón, aquel que estuviera al día, tenía un descuento del 25%. Entonces, a ver, el sector privado también formó parte de esto, pero no se generaron nuevos puestos de trabajo. Creció la población, el desempleo también creció. Y hoy tenemos el nivel de vulnerabilidad que vemos en las calles. Lamentable, real. ¿Cuántos vemos cuando nos levantamos temprano en la calle la gente que está viendo qué puede encontrar en la basura? Tremendo la cantidad de gente en situación de calle. Y a esto, además, claro, y a esto se suma a aquellos chiquitos que andan deambulantes por el centro mendocino y que vos los ves en la mañana temprano o en la tarde, noche,
que se suben al colectivo y hacen pirueta y hacen esto, Venden aquello, medias. con, digamos, con suerte venden medias. Sí, porque no, entre también otras está cosas, sí. el problema de el aumento de la inseguridad, porque ¿qué pasa? Hay grupos de chicos dentro del centro, ¿qué es lo que hacen? El robo piraña. Entonces te encontraron en la parada del colectivo, vienen y ven 4 o 5 y te sacaron de un lado del otro y te dejaron como recién llegado de España. Sí, sí, sí. Tal cual. Entonces, tenemos que hacer este análisis porque también nos tenemos que hacer parte y tomar la responsabilidad que nos compete. No estoy diciendo la responsabilidad toda, la que nos compete. Sí, cada uno desde su lugar, absolutamente Desde de su acuerdo. lugar. No quiero desaprovechar la oportunidad para lo que vos decías, también la responsabilidad de los trabajadores. Si tenés, si vos trabajás, tenés la posibilidad de afiliarte a un sindicato. Y esa también es tu responsabilidad para darle el aval a ese sindicato que te va a representar. De esa manera le estás dando fuerza para que pueda accionar y tomar alguna medida. Si vos seguís sentado en tu escritorio sin hacer absolutamente nada, sin afiliarte, seguís mirando de costado lo que sucede en este país. Entonces también es responsabilidad tuya si no te afilias. Bien, y esto lo traje a colación porque ese era mi objetivo, llegar a ese punto. El tema de la falta de afiliación de los sindicatos. Y el tema de ejercer la democracia sindical interna de cada una de las actividades. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo en el resto del día trabajo en la actividad del remis. Llevamos empleados de las industrias acá locales, no voy a hacer el nombre por una cuestión de competencia, y llevo los empleados y están todos tercerizados. ¿Sabes cuántas horas trabajan? Trabajan 12 horas. Si no trabaja las 12 horas, no tiene empleo. Llega 15 o 20 minutos tarde, es despedido. Porque detrás de él hay un montón. Claro, sí, esto es lo que produce el desempleo. Vos les preguntas, ¿y qué hay con el sindicato? ¿Por qué no los reclaman a través del sindicato? No existe, no nos interesa el sindicato. Esa es la respuesta. Jóvenes de 40 años para abajo. Sí, claro. Industrias como En plena actividad. aguas gaseosas, industrias como cementeras, industrias como mineras, y así te sigo nombrando. Están en las tercerizadas, entonces no se arriesgan a tener afiliación sindical. Claro. Bien, Sí, sobre este tema vamos a hablar un poquito más en el próximo bloque, sí. pero ya volvemos con más Argentina hoy. Vamos al corte, ya volvemos. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy. Bien, esta mañana se realizó, como todos los miércoles, la marcha de los jubilados en defensa de los derechos de los jubilados, ¿no es cierto? Ya estaban con sus banderas. También el acompañamiento de la CGT, pero no estaban los 84 gremios. Qué sorpresa. ¿Cómo los contaste bien? Sí, yo creo que habían 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasó? 6. Qué extraño. ¿Qué pasó? El apoyo de la CGT son 6 gremios. Bien. Vamos a charlar un poquito del tema. Bueno, estuvieron presentes la primera vez que está el subte. Bueno, qué bien. El subte estuvo presente, ahí Karina Sedano, que es la secretaria general, estuvo ahí presente, no habló, pero sí estuvo presente con un grupo de personas, educadores, ¿no es cierto? También estuvo Sadop. Obviamente yo creo que la presencia de Karina Sedano responde al hecho de que el sindicato de docentes privados está fuertemente activo dentro de la CGT y en cada uno de los actos de los trabajadores, de los jubilados, y está alzando la voz y está enseñando un poco de peronismo. Así se lo cuento. ¿Sí? Tengamos en cuenta de qué sector viene Sedano. Sí, claro. Entonces, debería estar presente, ¿no? Mínimamente. ¿Sí? Bueno, también estaba el gremio de Satsai, que es el de televisión. Sí. También estaba la gente de gráficos, bancarios, SADOC, como ya te dije, y 1 o 2 gremios más, nada más. Estoy repasando la bancaria que te había dicho, sí, presente como siempre. Ahí estaba, ¿cómo es? Sergio Pichi Jiménez. Y me llamó la atención, antes tú... Creería siempre, la mayoría de los miércoles, he dicho presente en esas marchas.
Bien, y bueno, puede ser que se me escape algún gremio. También estuvo la madera, lo estoy viendo acá en las fotos. Bien, no fue el mismo número que ha tenido las marchas anteriores. No sé si es en respuesta o en referencia a esto que está sucediendo dentro de lo que es el peronismo en la provincia de Mendoza. Tengamos en cuenta que derechos humanos, los jubilados, digamos, hay mucha gente de derechos humanos que está con los jubilados y están llevando adelante estas marchas, principalmente del sector de Godoy Cruz. Se están sumando otros jubilados que son independientes, son de Guaymallén y están yendo a las marchas cada miércoles y están ahí apoyando. Y hablan y se despachan, digamos, en contra de Milei por el tema de los remedios, por la problemática de las jubilaciones, porque hay muchas jubilaciones que no han salido, que se han tramitado, que tienen los aportes y no han salido, porque hay una diferencia de liquidación, porque no le hicieron el trabajo riesgoso, no se lo calcularon. Mirá vos, o sea que está habiendo problemas ahora también con las jubilaciones cuando no venía sucediendo. No, la gente se jubilaba en términos. Nunca dejó de existir. Entonces salen en términos aquellos que tienen muy ordenados, han tenido un solo empleador. El problema surge cuando han tenido varios empleadores y en la actividad han ido rotando de una actividad a la otra dentro de la misma empresa. Sucede con los calderistas cuando van creciendo o cuando van pasando los años. Sucede con muchos sectores de la industria que hoy las personas que están en la cresta de la ola desde el punto de vista laboral, digamos, van cumpliendo años, siguen estando en la misma empresa pero en otro sector. Entonces, bueno, el problema se plantea de que esos aportes, si bien pueden haber sido regulares, pero no han sido ordenados en cuanto a lo administrativo. Entonces tienen que salir y buscar certificación de esos aportes. Tenga en cuenta que para justificar sus aportes no es necesario que usted tenga los recibos de sueldo. Primero pide la lista sábana, no es la lista sábana, la sábana de aportes en el ANSES. Sí. Punto número 1. Me fui para otro lado. Nos asustamos todos. ¿Qué pasó? Volvimos de nuevo. Los jubilados están haciendo lista sábana. ¿Qué pasó? Vamos al corte y enseguida continuamos con más Argentina. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy. Disculpen la erupción en el bloque anterior, pero bueno, estaba con un poquito de tos. Vamos a escuchar los audios que se dieron en esta mañana de miércoles ahí en la Plaza San Martín en la marcha de los jubilados. Buenos días, queridos compañeros y compañeras. Una alegría estar acá en esto que se denomina hoy el tercer miércoles de cada mes la multisectorial de la que somos parte como CGT. Nosotros como movimiento obrero estamos orgullosos de ser parte de esta multisectorial, de acompañar a las compañeras y compañeras organizadas, jubiladas y jubilados, porque ese es este tiempo, el tiempo de
parte, las organizaciones sociales y sindicatos, no podemos ser menos y estar presentes hoy acá. Hoy acá y siempre que sea necesario defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. También de los jubilados que siguen siendo trabajadores, a pesar de que este gobierno nos sigue castigando. Como organización social, sindical y política, no podemos decir solamente que estamos unidos, diferentes sectores, sino estamos unidos acá, trabajadores que ponen toda la vida de diferentes lugares en luego para sostener este país, para que este país sea rico, para que este país siga creciendo. Todas las organizaciones que estamos acá somos parte de eso. Y frente a esto, tenemos un enemigo, como decía María Luisa, que no es solamente Milei, que no es solamente Cornejo, sino son también los monopolios de terrateniente, que nuevamente la Argentina viene a decirnos por dónde tenemos que ir. No siguen en la dictadura, no siguen con el menemismo, no siguen con el macrismo, no siguen con diferentes gobiernos, intentando decir que el problema somos los trabajadores, que el problema somos los derechos, que el problema es que en una casa el pueblo que se enriquece, pero nunca tocan a la verdadera casa. Pasan esos gobiernos, nos peleamos entre los trabajadores, vemos quién es el culpable entre nosotros y la respuesta no aparece, compañero y compañero. Entonces, me parece que en este momento donde parece que esta derecha es intocable, que parece que estas rondas no hicieron nada, que las manifestaciones no sirven, donde parece que la represión es lo único que tiene este gobierno para dar respuesta, es cuando más tenemos que consolidar un programa, tenemos que consolidar acciones que permitan mostrar que hay un solo puño. Y esa unidad tiene que ver con justamente esto, que no podemos seguir dejando pasar gobiernos que no plantean para dónde van nuestros recursos naturales. ¿Qué íbamos a decir de la mega minería en Mendoza? Y acá hay un culpable que quiere vender la cordillera. Y tenemos que estar todos unidos con un puño para golpear contra Cornejo. No solamente en las calles, también en el electoral, compañeras y compañeros. Porque parece que tenemos que estar unidos solamente en estas acciones. Pero llegan las elecciones y estamos todos unidos. Entonces me parece que todavía tenemos tiempo de consolidar un programa y tenemos que dejar de discutir nombres solamente. Tenemos que discutir claramente qué vamos a hacer con los sueldos de los estatales en la provincia, qué vamos a hacer con los sueldos de todos los trabajadores de la provincia, qué vamos a decir de la redistribución de la riqueza en nuestra provincia, porque se la siguen llevando en cara un puñado de compañeros y compañeros. Y quieren la cordillera para llevársela afuera. Quieren la cordillera para llenar de trabajo para la inmobiliaria y otros terratenientes que se la siguen quedando. También no hablar de lo que está pasando en el campo, compañeros, porque trabajamos con obreros y obreras rurales, trabajamos con pequeños productores. Que cuando escasea el alimento en nuestros barrios, cuando escasea el alimento en los peroneros y en los comederos, queda muchas veces tirado en la tierra porque no se pueden levantar, porque no hay un gobierno que diga qué precio tiene que tener ese alimento, cómo ayudar al pequeño productor para que ese alimento llegue, qué hacemos con los productores que les falta el agua. Una agenda por delante que tenemos que trabajar. Este tipo que parece poderoso tiene los pies de barro, no puede seguir caminando y nosotros tenemos que tener convicción y también un programa político que destruya ese pie de barro. Gracias, compañeros, y seguir la lucha. Bien, ahí lo teníamos
primera instancia la teníamos a la secretaria general de SADOC en la provincia de Mendoza, María Luisa Nasif, quien hacía referencia al apoyo de la CGT al sector de los jubilados en la marcha de los miércoles. Y obviamente traía a colación el tema de la importancia de la lucha que están llevando adelante nuestros jubilados y que muchos de ellos han sido parte de las filas de los sindicatos de cada época. Y el trabajo que han realizado y que hoy, aún estando jubilados, están presentes en la plaza, por un lado. Y después, por último, lo teníamos al secretario general de la CCC en la provincia de Mendoza, que es Guido Peña, quien nos hablaba justamente sobre los sectores más vulnerables en la provincia. Sectores más vulnerables que son los trabajadores de la economía popular, aquellos que están trabajando, produciendo su propio cultivo, su propia comida, ¿no es cierto? Y que cada vez cuesta más producirla. Entonces, para mí es muy importante el hecho de que los jubilados, los sindicatos y las organizaciones sociales estén presentes. Así que la semana que viene ya se comprometieron a estar acá, en esta mesa de redacción, para contarnos sobre la tarea que están realizando en los barrios, en los territorios, las organizaciones sociales. Y al que hemos invitado es al secretario general del Movimiento Evita, el Oso Soloa. Lo vamos a tener por acá para que nos cuente y nos amplíe sobre esta información, obviamente, porque cambió la realidad. No cobran más planes, no hay más planes. Bien. Tenemos que ir al corte, ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Continuamos con más Argentina Hoy y tenemos la situación de los aranceles en la República Argentina, esta medida que había adoptado el gobierno nacional y que afecta directamente a quienes fabrican en el territorio de la República Argentina celulares y aparatos electrónicos. Claro, al habilitar la importación. Al habilitar la importación y a disminuir los aranceles a los que estaba ligado anteriormente, a lo que se hacía antes retención. Claro. Entonces salen quienes están implicados en la situación y te voy a contar que, por ejemplo, Rodrigo Cataishi dice que se puede mejorar el régimen de Tierra del Fuego, pero el camino no puede ser la destrucción. Es un economista, Rodrigo Cataishi. Es residente en Ushuaia, Tierra del Fuego, y reflexionó sobre el tema. Y habla sobre la promoción económica de esa provincia austral. ¿Sirvió? ¿Cómo puede mejorar? ¿El régimen fracasado? No sé. La estrategia del subrégimen de Tierra del Fuego fue muy exitosa en muchos aspectos. Es la política industrial, la política de Estado más exitosa de la historia argentina. Se habla de que son fábricas de ensamblado como algo peyorativo. Estamos hablando de un modo de producción industrial que se usa en muchas partes del mundo. La industria automotriz también es así. Además, hablamos de las principales empresas de celulares del mundo. No son cualquiera, son muy exigentes en relación a lo que piden. Las plantas de Argentina son muy sofisticadas. El 90% de los celulares, tablet o notebook y netbook que se compran en la República Argentina se producen en Tierra del Fuego. De esa escala de producción hablamos. Hablamos de sectores que involucran entre 7.000 y 10.000 puestos de trabajo. Si se cierran, se va a despoblar Tierra del Fuego. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando Rafaela Carrera decía hay que ir al sur para poblarlo? Sí. Bueno, no era solamente a cierto contenido que algunos piensan, sino que hablan de esto, ¿no? De la producción industrial en aquel momento se estaba desarrollando. Para mantenerse bien, decía él. No soy de la época, así que... Yo sí. Se habla del ahorro de divisas, pero se propone importar los celulares completos. Cuando ahora se importa un kit que se ensambla acá, hay un ahorro de divisas.
Se habla de lo que cuesta Tierra del Fuego y se hacen cuentas en el aire. El informe de Fundar es muy poco riguroso técnicamente. No se sabe de dónde salen los números. Al Estado no le cuesta nada Tierra del Fuego, porque no pone un peso. Ahí hablamos del tema de la promoción industrial y los puestos de trabajo. ¿Puede mejorarse el sistema? Claro que sí. Pero ese camino de mejora no puede ser destruyendo todo como se propone en este momento. Se podrían cambiar la producción de celulares, que son de consumo, por la producción de bienes estratégicos como paneles solares, por ejemplo. Puede ser otro tipo de articulación con las necesidades industriales o estratégicas del país. Hay que aprovechar las capacidades instaladas. Es un recurso muy importante que costó mucho construir. Insisto, son reconocidas por las principales empresas de celulares del mundo. Esas plantas se pueden utilizar para otro tipo de producción. Hoy hay una veintena de empresas que acceden al régimen. Eso hay que cambiarlo. Hay que ampliarlo a otros sectores de Tierra del Fuego. Es un aspecto a mejorar. Y así lo sostenía este economista, ¿no? Sobre esta medida de acción que incluye tantos puestos de trabajo reales. Cosa que los gobiernos de turno no han hecho en todos estos años. Absolutamente. Entonces, ¿por qué vamos a eliminar lo que está produciendo, lo que hoy está trabajando? O le vamos a poner a una competencia desleal, porque esa es la otra parte. Claro, además, pero además porque no estamos fomentando la industria, o sea, la industria nuestra. Está bien, dicen ensamblado, lo que sea que se haga, son puestos de trabajo, son familias que se quedan en la calle. O sea, eran parte de la casta, que tampoco lo deben haber sabido, ¿no? Claro, justamente. Y yo lo que pensaba mientras vos lo decías es, son argentinos que producen celulares argentinos, porque son ensamblados, son terminados acá, sí, claro, ese producto. Y vamos a buscar afuera para generar ganancias en empresas de afuera. Claro, sí, absolutamente. No le importa mucho a este gobierno. Bien. No le estaría interesando demasiado. Entonces, claro, ¿no? Industria nacional cero. No le importa. Es a lo que está apuntando. Bueno, me llama la atención, ¿no? Todos estos planteos que se están haciendo. Esto es la libertad de mercado, esto es lo que plantean los gobiernos de derecha. La libertad para comprar en cualquier lado, donde sea, y vos que sos el que ensamblabas, y bueno, que el universo te acompañe, ¿no? O sea. Bueno, en este momento la Unión Obrera Metalúrgica ha llamado, digamos, el repudio a la medida del gobierno nacional y que habilita la libre importación de productos electrónicos, y ha llamado un paro. Exactamente, el paro que se llevó a cabo en el transcurso del día de hoy. La Confederación General del Trabajo convocó una movilización por el Día del Trabajador y en repudio de las políticas de exclusión y ajuste. Estamos hablando de que la CGT marchó contra el ajuste del gobierno. No somos indiferentes ante el sufrimiento del pueblo. Y esto habla por lo que ha sucedido esta mañana allí en Plaza de Mayo, en referencia a lo que estaban llevando adelante los jubilados. La vez pasada, el miércoles pasado, fueron contra la religión o los religiosos que estaban participando de esta marcha, y hoy, hasta ahora, no se han reportado ningún tipo de avasallamiento de derechos. Esperemos que siga así. Sí. Así que bueno, esto es con referencia a lo que es Tierra del Fuego, pero tenemos otro material del cual queremos hablar. Exactamente. Bueno, en la región más austral del mundo se viven momentos de tensión, pero también de solidaridad. Distintos gremios ratificaron hoy su apoyo al paro por tiempo indeterminado que lleva adelante desde hace una semana la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, la UOM. En este marco, diferentes organizaciones adhirieron hoy un documento titulado En defensa de la soberanía, los puestos de trabajo y la industria nacional, en el que se declara el rechazo absoluto a la medida del Ejecutivo y en el que se solicita una urgente marcha atrás. El texto lleva la firma de los sindicatos como la UOM, judiciales, municipales, petroleros privados, camioneros, luz y fuerza y químicos y petroquímicos, entre otros. Los gremios fueguinos afirmaron que la medida llega en el marco de un plano económico que asfixia la producción, que amenaza la industria y que hace peligrar miles de puestos de trabajo. Este conjunto de medidas, que significarán la pérdida de más de la mitad de los puestos de trabajo en la industria fueguina,
responden a una nueva concesión del gobierno de Javier Milei a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, a cambio de un préstamo que le permite mantener en pie un plan económico insostenible, consignaron. Asimismo, destacaron que el plan del gobierno nacional solo apunta a la especulación financiera y a la depredación de nuestras riquezas naturales en favor de intereses extranjeros. Ni en los peores momentos nos han hecho retroceder, y hoy menos que nunca, porque lo que está en juego no es ni más ni menos que el futuro de miles de familias de Tierra del Fuego, sentenció el escrito sindical y agregó que este gobierno nacional ha venido a destruir derechos y conquistas históricas, atentando contra la industria, la producción y los puestos laborales. En el extremo sur de la patria, la fuerza del trabajo no será cómplice ni testigo resignado de tanto atropello. Los trabajadores y trabajadoras fueguinos nos ponemos en pie en defensa del derecho soberano a continuar habitando la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, concluyó el documento. Bien, bueno, obviamente. Estamos con un minuto para el próximo corte. Te doy el título, así vamos analizando. Bien. Estamos hablando del problema minero. Del problema no, en realidad estamos hablando de esto que viene dispuesto o que viene llevando adelante el gobierno provincial en referencia a lo que es el desarrollo de San Jorge. Preparando el terreno, ¿no? Preparando el terreno, tú lo has dicho. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que la ministra de Energía habló allá en el Forbes Mining Summit 2025, que Mendoza crea herramientas concretas para apalancar el financiamiento minero. Ahí lo vamos a desarrollar. Nos tenemos que ir a un corte ahora, pero ya volvemos con el último bloque de Argentina Hoy. Perfecto, vamos. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, expuso en el Forbes Mining Summit 2025 un evento que reunió en Buenos Aires a referentes de la minería argentina. Participó del panel Las oportunidades están ahí, el potencial de cada sector, junto a los directivos de Lithium Argentina AG y Abre Silver Corporation. Entre otros puntos, consideró que el proyecto San Jorge podría estar produciendo en el 2027. Mira vos. O sea, que esto que anticipábamos anteriormente, en el bloque anterior y en otros programas anteriores, está en marcha. Ya se empieza a visualizar. Durante su intervención, Latorre presentó el Plan Provincial para el Desarrollo de la Cadena de Valor Minera con eje en sostenibilidad, infraestructura y financiamiento. Destacó que Mendoza busca salir de un periodo de baja actividad en promoción minera y reposicionarse con una estrategia de largo plazo. Mendoza está saliendo de un blackout político en la promoción de la actividad minera. Hoy nos encontramos reposicionando a la provincia en los escenarios nacionales e internacionales, con planificación, estrategia y herramientas concretas, señaló Latorre. Uno de los ejes centrales fue el acceso al financiamiento. Latorre explicó que Mendoza trabaja en coordinación con la Bolsa de Toronto y con bolsas y mercados argentinos para establecer estándares comunes de certificación, lo que permitiría a los proyectos mineros listar en mercados nacionales e internacionales sin duplicar requisitos. Esta iniciativa, dijo, busca convertir a la provincia en un centro financiero para la minería y energía andina. Mendoza ya es un hub logístico con el principal corredor bioceánico de Argentina. Ahora queremos dar un paso más, convertirnos también en un hub financiero para la minería y la energía andina, con capacidad para articular toda la cadena de valor de la minera a lo largo de la cordillera. Más adelante, Latorre subrayó que Mendoza combina exploración y producción con proyectos en etapa avanzada como PSG Cobre Mendocino, que es San Jorge, que podría comenzar a producir cobre en un plazo de 18 a 24 meses. Mañana. Sí, ya. En caso de producirse la aprobación de su declaración de impacto ambiental, en el mejor de los escenarios sería para 2027. Por último, se refirió al desarrollo de Potasio Río Colorado, el yacimiento de potasio más grande de Latinoamérica, cuya planta piloto entrará en funcionamiento este año y que ya avanza en el rediseño de su planta principal para alcanzar los 1.4 millones de toneladas anuales. El Forbes Mining Summit fue la antesala
de la Arminera 2025 que se desarrollará del 20 al 22 de mayo en el predio ferial de la Rural y en la que Mendoza tendrá un rol preponderante. Bien, es inminente entonces. Bueno, yo con referencia a esto le tengo que contar algunas situaciones que se han dado en pasillos de radio, por decirlo de alguna forma, entre los gremios. Y le cuento que el sector minero, mejor dicho, el sindicato de AUMA, Sí. algunos trabajadores van adelantando un poco esto porque por ahí el rol del secretario general le hace reservar alguna información en referencia a esto. Lo único que dicen que los puestos de trabajo que salgan de la minera van a ser para Mendoza, pero la realidad es que los llamados a cubrir esos puestos de trabajo no están en Mendoza. No me digas. No están. No estamos enterando los mendocinos. A ver. Corroboro dos aristas de la Bien. información. Sí. Uno es un pueblo, el pueblo de Uspallata, en el cual dos de los trabajadores con los que venía hablando, que bueno, los llevé casualmente en el remis que yo manejo, y ellos me iban comentando de que ellos finalmente van a acceder a trabajar en la minera, que ya están llamando y están recibiendo los currículums. Ajá. Bien, Ese por es un un lado. Ajá. Pero son los que van directamente a la mina, Sí. a hacer el trabajo de obrero, Claro, sí, absolutamente. el operario. El operario, claro. Pero las medianas las segundas y medias líneas Sí. estarían siendo convocadas entre Chile y otros países del entorno de Argentina. Mirá vos. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué no mendocinos? ¿Por qué no argentinos? Bueno, yo quise indagar y preguntar sobre esta situación, es lo que estamos averiguando para poder brindarle la información a los mendocinos y obviamente primero debe tener responsabilidad el intendente de las Heras. Sí, claro. Obviamente. Claro, el lugar donde se va a hacer concretamente el proyecto. Y por otro lado también el sector de Mingoraz en la provincia, funcionario de la provincia, el que ha cerrado convenio con la minera. El primero, en todo caso, ¿no? Mi lance primero y después el municipio de la Por ciudad. eso, estamos haciendo las dos alternativamente, Sí. pero en forma conjunta. A ver qué información nos tiene. Algo, o una puntita tiró el otro día Eduardo Sosa, que ya estaban en marcha las convocatorias para el tema de los empleados, que era la información que a él le había llegado, pero hoy concretamente no hay nada. Pero sí, digamos, nos encontramos, por eso le llamo Radio Pasillo. Radio Pasillo está haciendo ruido, y en mi casa había un dicho que dice que cuando el río suena Sí. es porque agua trae. Está totalmente, claro. Bien, entonces, tenemos que despertarnos y empezar a poner las antenas a trabajar para ver cuál es la información y a dónde están haciendo las convocatorias para las segundas y medias líneas de mando de la empresa, y obviamente si están requiriendo nada más que el obrero, que es al que vos hacías referencia, solamente 1 millón. Claro, pero ¿no estaría ya en contrato eso? ¿No debiera haber quedado en el contrato cuando vos decís, bueno, yo te voy a permitir que vengas a usar las tierras que tenemos nosotros, que son nuestras tierras, para que vos saques provecho, pero pará, con la gente de acá? ¿No sería por contrato eso? No es contrato. Es decir, dentro de las condiciones... Eso, dentro de las condiciones Pero del contrato, claro. hay otra información de que no es totalmente fidedigna, pero estaría diciendo de que Solo operarios. no está cerrado totalmente todas las condiciones en que se firmaría. Están esperando al estudio de impacto ambiental. Sí, no, eso, claro, eso lo... Por un lado. Sí. Entonces, dado ese resultado, vendría el entrecruzamiento donde adquiriría el compromiso la empresa. Pero la empresa también tiene condiciones firmes en cuanto a que ellos pondrían la gente de confianza. Bueno, entiendo que gente de confianza deben tener. Ahora, si vos me vas a decir, hay 1000 puestos de trabajo y yo necesito 1000 personas de confianza, y estamos complicados. Bueno, ¿usted se acuerda de cuando empezaron con el tema Vale?
Sí, claro. Trajeron gente de otras Claro. provincias y no habían tomado gente acá. Absolutamente, claro. Sí, sí, se denunció. Llegó a la justicia inclusive. Ujú. Bueno, justamente yo creo que podemos llegar a tener otro episodio de esa naturaleza. Seguimos, ¿no? Con los mismos problemas, no avanzamos. A ver, desde el punto de vista objetivo yo entiendo la situación del gremio, la reserva de la información, o a lo mejor no la tienen, o no los están atendiendo para brindársela. Probablemente. Que esta es la otra parte. Sí. A ver, tenemos que ser realistas, la Subsecretaría de Trabajo no funciona. No, hoy pues, imposible. No, hoy no puedes contar con No nada. funciona, no es policía No. del trabajo No. y menos vamos a pensar de la dependencia del Ministerio de Trabajo. En la provincia de Mendoza tampoco actúa como policía del trabajo. Sí, no, claro. Solamente dicen sí, Buenos Aires, acá estoy. Sí, acto de presencia. Entonces, el impacto, o digamos la definición de genuidad en la acción que debe cumplir la dependencia o la Subsecretaría de Trabajo no está. Carece de voluntad. Dios mío, ¿no? Qué tremendo los momentos que estamos viviendo. No hay voluntad política, parece. O la prioridad, así como lo manifiesta la ministra, es poner en marcha el proyecto cuanto antes. Exactamente. Lo cual me hace pensar también, ¿no?, que con tal de que inviertan en la provincia de Mendoza, van a acceder a todos los pedidos que haga la empresa. Sí, es probable. Convengamos que también el impacto ambiental, ¿quién lo va a realizar? Lo mismo, ¿no? La provincia de Mendoza, o sea, el ámbito estatal de la provincia de Mendoza. Sí, en la legislatura, Claro, este es el tema. Claro. Lo que no está definido y que se estaría desarrollando así muy lentamente es el tema de quiénes van a controlar a las mineras. Estamos complicados. Porque habían dos inspectores y hoy son 10. Entonces yo no sé hasta dónde van a tener poder de policía. No sé, la verdad que está muy complicado. La Dirección de Protección Ambiental, hoy en Casa de Gobierno, antes tenían un edificio propio, hoy están en Casa de Gobierno, compartiendo un piso, están circunscritos a un... No, si vieras la forma que está trabajando hoy la Dirección de Protección Ambiental, te morís. Es un escritorio al lado del otro, o sea, te tenés que poner de acuerdo a ver quién entra, porque si no, no puede salir, no, de terror. Bueno, y ya sobre el final voy a tirar un tema para el próximo miércoles. Bien. Estamos hablando de esto que se está llevando adelante, que se ha desarrollado muchísimo en estas últimas elecciones, en referencia a los tweets, a X. Y estamos hablando de la guerra cultural que se está brindando, que se está dando. Hoy tenemos los medios de comunicación de Provincia de Buenos Aires o de la capital federal que hablan solamente sobre qué es lo que le pasa a la farándula. Hoy es cansador. Tiene Cansador. programas de opinión, programas... Por favor, es cansador. No tenemos información genuina, no hay. Tengamos en cuenta que lo que era radios de Argentina no existe más. Radio Nacional está solamente centralizada en Buenos Aires y lo que hace Milei. No hay información del interior hacia capital. Y a eso se suma el tema de Tela, que era la información oficial, fue eliminada. También, sí. Todas las delegaciones del interior fueron eliminadas. Obviamente son puestos de trabajo que no están más. Claro. Entonces nos Pero encontramos además, perdón que te interrumpa, además de puestos de trabajo, es la falta de información que a vos te llega. Además de los puestos de trabajo, que ya es gravísimo, es la falta de información. Me parece el peor de los problemas, ¿no? Te manejan 2 o 3 medios y con eso te mantienen ocupado con lo que ellos quieren. Guandanara y etcétera, ¿no? Guandanara, me suena de algún lado. ¿Sí? ¿La China te suena? Sí, Icardi, me suena. te suenan algunos China. nombres. Dios mío. Bien. Sí. Eso me gustaría más hablar, ¿ves? La China, Vietnam, sí, qué pasa con la India, sí, eso sí me gustaría hablar un poco más, pero no es justamente a lo que se dedican los medios, sí. Bien, entonces vamos a hablar sobre la guerra cultural, pero también vamos a hablar sobre
el derecho que usted tiene a estar informado. El derecho a la comunicación. Al tener la información genuina del Estado nacional, provincial, municipal. Porque hoy están pasando cosas. Como decía Macri en algún momento, pasan cosas. Entonces, vamos a hablar justamente sobre lo que está sucediendo dentro del municipio. Así que, ya sabes, para el próximo, tarea para la casa, información del municipio sobre qué están haciendo. En Las Heras ha empezado a aparecer, por ejemplo, le tiro la puntita, una empresa DAFRE, Construcciones Civiles. Sí. Está haciendo todos los parches de la calle y todo lo demás. Viene la empresa con sus herramientas, sus tractores, sus palas mecánicas, todas dicen DAFRE. Pero el obrero que trabaja, que dice Municipalidad de Las Heras. Ah, mira vos. O sea que entiendo que le pagará DAFRE a ese municipal. Además, ¿no? No, quisiera suponer, porque si tengo el cartelito de DAFRE, ¿quién le paga? No tiene, el empleado tiene... No, ya sé por eso, pero si la obra es de DAFRE, ¿cómo sería? ¿Usted se acuerda? No me acuerdo si estaba usted acá en la radio en ese momento. Cuando lo traíamos a Alejandro D'Agostino, era el responsable de obra del gobierno de Orozco. Bien. Entonces, bien, se jactaba por el trabajo que venían realizando y todo lo demás. ¿Y sabe qué es lo que nos decía? El problema que tenían con los picos y palas. Se les desaparecía. Entonces todos los meses iban comprando picos y palas. Así que ahora todas estas herramientas dicen en un pequeño sellito DAFRE. Ahí está. Listo, ahora... ¡Pum! Acá. Qué barbaridad, ¿no? Indagaremos, preguntaremos a ver qué puede estar sucediendo. Si sucede en Las Heras, olvídate, por supuesto. Sucede en Mendoza. Oh, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Y por qué no en Godoy Cruz? No sé, porque somos casi una provincia aparte. No, sí. En Godoy Cruz. Un segundo, déjame, no quiero dejar pasar esto. Hoy nos despertamos, así como nos suele suceder, con un nuevo ataque del gobierno ultraderechista a las políticas de memoria, verdad y justicia. El gobierno anunció un recorte presupuestario del 40% en la Secretaría de Derechos Humanos. Es posible entonces que hayan ahora menos nietos encontrados, menos memoria, menos verdad y menos justicia en este bendito país. Bueno, otra de las hermosas noticias con las que nos despertamos hoy. Bien, nos vamos, será hasta el próximo miércoles. Lo esperamos nuevamente del otro lado del micrófono, del otro lado de la ventana. Así que bueno, Fabiana, gracias por venir y estar. Muchas gracias a vos, Rodolfo, y a este medio que siempre nos alberga casi como en familia. ¿Qué tal? Me gustó el casi. Hasta el miércoles. ¡Chau!